Estamos en Batsilab con Lorenzo Armendáriz y Luis Morales para que nos platiquen acerca de la exposición que abre sus puertas el próximo jueves, El aliento de los santos. Y bueno, que nos platique por favor, Lorenzo, ¿cuántos años de trabajo vamos a conocer en esta exposición? Gracias por la invitación. Son 37 años de trabajo, no quiere decir que esa exposición reúne esos 37. Las fotos más antiguas son de 1993, pero yo comencé a tomar fotos en 1983, o sea, 10 años antes. Fue por invitación de Luis, yo fui a Tenejapa. Vine aquí a hacer mi tesis de turismo en 1980, en ese año, y conocí algunas comunidades como Chenaló, La Rainza, Tenejapa, y la que más me gustó, y bueno, también con Luis, porque nos acoplamos, fue Tenejapa. Ahí yo comencé a hacer un trabajo sobre una investigación sobre el turismo rural, ¿sí? Para mi tesis. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas, y era para la Universidad Regiomontana. Entonces, se puede decir que yo comencé a tomar fotos. Ahí conozco a la gente de Tenejapa desde 1983. Hice algunos viajes después, porque de aquí me fui a trabajar como fotógrafo al Instituto Nacional Indigenista, al Archivo Etnográfico Audiovisual. Y entonces ya me tocó venir de una manera oficial a Chiapas, a la zona Zoque, Mamchu, Tojolabal, Central Tzotzil, y vine en algunas ocasiones al carnaval también en Tenejapa. Fue hasta 1993 cuando sí ya, por el interés del que en ese momento era el director del Instituto Nacional Indigenista, de hacer un libro sobre la oralidad las personas tradicionales, los ancianos tradicionales, me propusieron hacer fotografías en 8 estados con grupos diferentes, y yo propuse Tenejapa por la cercanía que tenía, y sobre todo con un personaje, un Nail, Alonso, y vine a hacer un trabajo más íntimo, más como un proyecto para un libro que se llama Gente Antigua. Y en el 2015 yo planteé un proyecto al Sistema Nacional de Creadores del FONCA sobre el costumbre. Eso era regresar a Tenejapa, o sea, oficialmente, porque yo venía constantemente, después de 30 años, para completar, como darle una forma a ese trabajo. El costumbre fue el título porque viene de lo que mucha gente, nada más aquí en Chiapas, en las comunidades, hablan sobre el costumbre, ¿no? Lo que es el costumbre, la tradición. Muchas veces no saben por qué hacen las cosas o por qué tienen esa tradición, porque se ha perdido pues con el tiempo. Entonces yo les preguntaba por qué hacen esto, entonces me decían, es el costumbre. Entonces de ahí me gustó el título, y por eso es que se llamó ese proyecto El Costumbre, que era retomar y encontrar a la gente que yo conocí. Y de ahí se derivó esta serie que se llama El aliento de los santos, y que a mí me llama la atención precisamente ese contacto, esa comunicación que se tiene en las ceremonias, celebraciones, etcétera, y en la que pues la atmósfera del copal, el incienso, las velas, los cohetes, la luz, ¿no? Te da como una sensación muy mística, muy mágica. Propuse este año, que no estaba planeado, y este año tenía que ir a los Balcanes y a Grecia, a Polonia, para hacer un trabajo que tengo hecho de más tiempo con los gitanos, pero por la cuestión de la pandemia y las condiciones en Europa Central, pues no podía hacerlo. Propuse concluir este proyecto, sobre todo porque tenían la invitación para exponer por estas fechas por parte de Batsilab. Propuse al FONCA que este año, como no iba a poder ir a Europa, concluir este proyecto, El aliento de los santos, ya como una serie para una exposición. Las últimas fotos son las de 2021, son recientes, que ya es un trabajo más experimentando con procesos antiguos como la calitipia, la cianotipia, el hilograbado, que se acopla muy bien a la temática, ¿no? Siento que se acopla muy bien a la temática. Entonces, el cuerpo de trabajo en esta exposición son propiamente 3 bloques. Uno, el de 1993, que habla únicamente sobre el Nail, sobre este personaje Alonso. El otro, que corresponde al 2015 a 2017, que son las fiestas patronales, como sobre todo la principal, San Ildefonso y Santiago,
y la última, que son ya más como ceremonias, rituales como la fiesta de la Santa Cruz, la fiesta de la Virgen de Banavil, rituales más íntimos, y ya son de 2021. ¿Qué ha significado Chiapas en la trayectoria, en el trabajo de Lorenzo? Pues bueno, para mí es totalmente muy importante, porque yo aquí me hice fotógrafo en Chiapas. O sea, yo vine a hacer mi tesis de turismo y decidí que aquí... No había un antecedente fotográfico, digamos. No, yo vengo del norte, Matamoros, Tamaulipas, y si no eres ingeniero, agrónomo, o sea, nosotros, nuestro lugar donde vamos a estudiar es en Monterrey. Son carreras pues más enfocadas hacia lo que es la agroindustria en el norte. La cuestión de la fotografía y la cultura es un hobby, ¿no? Es un hobby para... Y en realidad, bueno, yo no tenía la idea de ser fotógrafo, yo quería ser arqueólogo. Lo más cercano que pudo haber sido fue estudiar turismo en Monterrey, porque bueno, pues todo eso se considera un hobby en el norte. Entonces yo estudié turismo, por casualidad, bueno, no por casualidad, sino yo vi una película que se llama Cascabel, y leí una novela de Juan Pérez Jolote cuando estaba en la prepa allá en Matamoros, y me llamó tanto la atención que yo quise conocer Chiapas. Vine a hacer mi servicio social a Coatzacoalcos, al Hotel Terranova, que era en ese tiempo, en el 82, el único que tenía todo por computadoras. Y de ahí, una vez que terminé de hacer el servicio social, me escapé, me vine a Palenque, a San Cristóbal de las Casas, Chamula, y cuando yo llegué a San Cristóbal de las Casas, me dije, bueno, yo aquí quiero venir a vivir, y hice mi tesis en función precisamente en aquel tiempo, pues lo que era la cuestión turística aquí, o el turismo cultural, era muy incipiente. O sea, había una ruta que era la ruta Oaxaca, Palenque, San Cristóbal, y seguía hasta Yucatán, pero no había una gran infraestructura. Entonces yo vine a hacer como trabajos de investigación y en ese tipo, pero me interesó más la cuestión de expresarme a través de las fotografías y toda esta cuestión de las comunidades, sobre todo Tenejapa conocí más, pero ahí fue donde me centré, y decidí que yo quería ser el fotógrafo, ¿no? Chiapas para mí, o sea, es fundamental, y lo va a hacer siempre. Se puede decir que yo aquí es mi segunda formación, ¿sí? Bueno, es un lugar donde yo vengo recurrentemente, ¿sí? Trabajé en el INI desde hace, becado de la ENA, me becaron, y yo estaba dentro de un proyecto en investigación antropológica y organización social del INI. Entonces estuve haciendo estudios para reubicar centros coordinadores, crear centros y residencias. Y en los años 80 conocí a Jorge Pellicer, que vino de Francia a vivir a San Cristóbal. Yo conocí a su familia, conocí a su mamá, conocí a sus hermanas, a Pilar Pellicer, a las artistas y intelectuales, y ya fue así una hermandad. Entonces, cuando él me preguntó que yo qué hacía, le dije, pues investigo para crear centros, subcentros, residencias y campamentos. Y les platiqué el proyecto y dijo, ¿sabes qué? Va a venir Juan José Bremer, y él quería vivir en el campo, igual que yo. Pues descentralizamos San Cristóbal, creamos las 4 residencias, Tenejapa, Chenaló, San Andrés Larranza y Huistán. Entonces a mí me mandaron a Tenejapa. ¿Por qué? Porque yo era antropólogo. Entonces Tenejapa ya no quería al INI. Entonces cuando nosotros hicimos este proyecto, hablé con el presidente, le expliqué la cosa y nos dejó entrar nuevamente a Tenejapa. Después de que hicimos todo el estudio y terminamos esas 4 residencias, yo me voy a Tenejapa. Y es cuando empezamos a trabajar y llega Lorenzo a hacer su tesis y entra a Tenejapa. Yo vivía ahí en Tenejapa con la banda de lo tradicional, porque con Antonio fue que me relacioné con la cultura profunda de Tenejapa. Y gracias a al costumbre y a lo profundo de la cultura, es que yo organicé todo lo que pude organizar en Tenejapa, gracias al gobierno tradicional. El constitucional, pues era oficial, lo que yo hacía oficial. Yo era como el embajador de México ante la República Celtal de Tenejapa, porque es otro mundo, es otra cultura, otro país, otra relación de todo, de gobierno, de fuerza,
economía, de política, cultura. Entonces eso era lo bonito de toda esa actividad que hicimos en aquellos años en el INI. Y al final fuiste el puente, ¿no? Para abrir ese espacio a artistas como Lorenzo. Importante de tu punto de vista porque, bueno, tú has visto todo el proceso desde el inicio de la trayectoria. También desde el punto de vista antropológico, ¿cómo definirías tú el trabajo o qué nos puedes decir tomando en cuenta esto que nos estás platicando, esa historia? ¿Cómo defines todo este trabajo de Lorenzo? Bueno, ese es un trabajo muy importante, ¿me entiendes? Porque no todos se han metido como se ha metido Lorenzo. Y no todos han respetado la cultura como él la respeta, ¿me entiendes? Porque tenemos un código de ética, civismo, para los pueblos y con los pueblos, ¿no? Entonces Lorenzo, yo por eso tenemos esta amistad profunda, porque desde el principio que llegamos a un acuerdo de cómo trabajar, él ha respetado esto, ¿no? Uh-huh. Y su archivo se puede equiparar en la importancia con el archivo que tiene otro gran monstruo de la antropología y de la fotografía, que es Andrés Medina. ¿Entiendes? Para mí son los dos archivos más importantes que hay sobre Tenejapa, ¿no? En el sentido de los rituales y la identidad cultural de los celtales, ¿no? Uh-huh. Es más, me atrevería a decir que es más importante lo que tiene Lorenzo que lo que tiene Andrés, ¿no? Porque ha sido profundo y tuvimos la oportunidad de meternos como ustedes pueden ver las fotos, a donde nadie se mete. Pues sí, invito al público, en general, es a las 5 de la tarde aquí. Pues me gustaría que me acompañaran y sobre todo, bueno, pues que poder compartir con ellos las experiencias, las imágenes y bueno, estamos totalmente abiertos y dispuestos para lo que les interese saber sobre este trabajo. Y bueno, finalmente ya Luis nos platicaba acerca de esta importancia histórica, todo este archivo que se ha conjuntado, pero también el tema del respeto. Uh-huh. ¿Qué decimos también a las nuevas generaciones de fotógrafos que buscan este acercamiento también a las culturas de Chiapas y bueno, de México en general? No, pues bueno, siempre lo más importante, yo lo entendí no nada más aquí en Chiapas, y a partir de aquí de Chiapas lo entendí pues después, como te menciono, después yo trabajé en el archivo etnográfico audiovisual y de aquí fui a hacerlo con más de 40 grupos indígenas diferentes en todo el país. Y siempre algo que aprendí aquí en Chiapas fue dos cosas: uno, el respeto, y dos, la verdad. Decirle, o sea, lo que uno quiere decir, si se puede hacer, lo hace; si no se puede hacer, no lo hace, pero no tratar de uno de engañarnos. Y bueno, la cuestión no es tomar las fotografías, llegar a tomar las fotografías, la cuestión es qué hace uno después con esas fotografías, querer devolverlas a la comunidad, ¿sí? Y también respetar la manera como ellos quieren ser vistos, no como nosotros por cuestiones de modas o de que queremos fotografiarlos, sino es como ellos, o sea, siempre respetar la dignidad, ¿no? Y sacar lo mejor, bueno, es lo que a mí me interesa, ¿sí? Muchísimas gracias.